Expectativa: Estados Unidos, Colombia y Parlamento venezolano se pronuncian sobre ayuda humanitaria. Camuflaje. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, asegura que la ayuda humanitaria contiene cargamento de armas. Revocadas. Estados Unidos impuso restricciones a visas de constituyentes. Recolección de firmas. Presidente Nicolás Maduro plasmó su rúbrica en carta dirigida a Estados Unidos por la soberanía nacional. En decadencia, representantes del hospital de Coche exigen reparar el centro de salud. Catástrofe en Brasil. Al menos 10 muertos y 3 heridos tras incendio en centro de entrenamiento juvenil en Río de Janeiro. Panorama complicado. Vinotinto Sub-20 enreda su pase al Mundial. Estreno. Alejandro Sanz combina el romance y el reggaetón en su nuevo tema junto a Nicky Jam. Muy feliz en yo estuve esperando. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Buenas tardes, bienvenidos. Milagros Zambrano y Lirio Pérez, listas para acompañarles a recorrer las noticias. Comenzamos. A esta hora vamos a escuchar declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Se esperan importantes. Nuestro país hoy está más decidido que nunca a luchar por su independencia, por su dignidad, por su derecho de historia a existir, por su derecho a la paz. Ayer arrancó una jornada de recolección de firmas y en menos de 24 horas ya van 2 millones de venezolanos que han firmado la carta de paz que le vamos a enviar en marcha popular hasta la Casa Blanca y hasta los Estados Unidos. El pueblo venezolano toma iniciativas de paz. Con la verdad, llevamos la verdad. Por eso es esta rueda de prensa. Ha habido solicitudes de entrevistas. En la medida de las posibilidades ha atendido todas las solicitudes. Hay muchas solicitudes de televisoras, radio, agencias de noticias del mundo entero por el inmenso interés que se ha creado sobre Venezuela. Se ha fabricado una crisis contra Venezuela. Y esa fábrica tiene un frente mediático diario, donde se miente y se miente y se miente sobre Venezuela. Donde nuestros argumentos y nuestra fuerza y nuestro poder es invisible. Y esta rueda de prensa tiene siempre el interés de que los invisibles seamos escuchados. A nombre de los invisibles hablo a los pueblos del mundo. Hablo con la verdad de Venezuela, para que la verdad de Venezuela retumbe y abra espacios de paz, de comprensión, de respeto. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que pedimos al mundo? Respeto, paz, comprensión, democracia pedimos al mundo. No se puede imponer el pensamiento único de la Casa Blanca, de Donald Trump al mundo, el pensamiento único, utilizando todo su poder para destruir a un país, a un proyecto noble como el proyecto bolivariano. Bastante reserva moral, espiritual, política ahí en Venezuela para decir a ustedes, comunicadores sociales del mundo, Venezuela está de pie y Venezuela va a seguir de pie. Ojalá esta verdad pueda ser recogida en las teclas de sus ordenadores. Puede ser. El gobierno de Colombia tiene previsto ofrecer este viernes una rueda de prensa
conjunto con las autoridades de Estados Unidos y representantes del Parlamento venezolano acerca del primer cargamento de ayuda humanitaria para el país. Cecilia Mendoza, de La Voz de América, tiene más detalles. Adelante, Cecilia, te escuchamos. Este viernes se esperan importantes anuncios por parte de miembros del gobierno estadounidense, el gobierno colombiano, así como miembros de la Asamblea Nacional Venezolana, los cuales estarán hablando con los medios de comunicación desde el Centro de Acopio de Ayuda Humanitaria localizado en el Puente Internacional de Tienditas. Tan solo este jueves llegaron 100 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de los Estados Unidos, dentro de las cuales se incluye ayudas médicas, medicinas, alimentos, entre otros, materiales esenciales para los venezolanos. El gobierno colombiano indicó por medio de un comunicado de prensa que se espera que estas ayudas lleguen directamente a venezolanos en Venezuela, quienes necesitan de esta asistencia lo antes posible. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro, que se encuentra en disputa, ha negado completamente que hay una crisis humanitaria, acusando a los gobiernos involucrados de estar planeando una intervención militar, algo que estos países han negado. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Cúcuta, Colombia, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Celia, gracias. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, asegura que la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos para Venezuela contiene un cargamento de armas. Amoroso cuestionó la falta de observación en el envío de ayuda internacional a Venezuela y reiteró que Estados Unidos insiste en bloquear al país. Destacó que el gobierno nacional posee 55 buques con alimentos y medicinas que no han podido entrar a territorio venezolano debido a las sanciones implementadas por la administración de Washington contra altos funcionarios del gobierno que preside Nicolás Maduro. Elliot Abrams, funcionario de Estados Unidos designado para la situación de Venezuela, anunció que su país comenzó a revocar visas a miembros de la Asamblea Constituyente. El enviado especial de Washington desestima que el diálogo sea una solución en el país. Quisiera decirles que estamos imponiendo restricciones de visa y revocando las visas de los miembros de la Asamblea Constituyente. Si bien no puedo dar nombres porque esa información está protegida, puedo afirmar que continuaremos tomando medidas. Abrams rechazó que se bloquee el acceso a la ayuda humanitaria. El comandante estratégico operacional Remigio Ceballos reiteró que la Fuerza Armada Nacional está cohesionada y en apoyo total al gobierno de Nicolás Maduro y al ejercicio pleno de la soberanía. Ceballos destacó que la paz es fundamental y está por encima de todas las cosas. Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un profundo respeto por las leyes, por la Constitución y por las leyes. Son principios fundamentales y nos aferramos a la Constitución de manera tal que toda agresión que pueda recibir Venezuela desde el ámbito internacional, desde el ámbito político internacional, pues nosotros tenemos unas tareas constitucionales que cumplir, pues, y estamos allí al frente de esas tareas para garantizar la soberanía y la independencia de Venezuela. El comandante del CEOFAN además indicó que todos los venezolanos que estén en el territorio nacional tienen el deber de defender la soberanía. El gobierno colombiano anunció que cancelará más de 300 permisos de movilidad fronteriza que estarían en poder de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. Así lo aseguró el director de Migración Colombia, Christian Kruger, quien realizó un recorrido por diferentes pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela para constatar el flujo de viajeros que diariamente ingresan al país utilizando la tarjeta de movilidad fronteriza. Kruger aseguró que la decisión hace parte de las medidas tomadas por el gobierno de Colombia para buscar una solución pacífica a la crisis venezolana y se enmarca dentro de las decisiones adoptadas por el Grupo de Lima. El presidente de Bolivia, Evo Morales, repudió la posición del gobierno de Estados Unidos y la calificó como doble moral al ofrecer ayuda humanitaria a Venezuela mientras mantiene un bloqueo económico-financiero a la nación. A través de Twitter, Morales expresó que con doble moral Estados Unidos anuncia ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela después de asfixiar económicamente a ese país con sanciones y confiscaciones abusivas e ilegales. Afirmó textualmente: para el mandatario boliviano, el país norteamericano destruye el principio del derecho internacional de la ayuda humanitaria con acciones golpistas.
El canciller de Brasil, Ernesto Araujo, afirmó que el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela no es una iniciativa útil y solo servirá para prolongar más tiempo en el poder al presidente venezolano Nicolás Maduro. Desde Washington, Araujo consideró que ese grupo integrado por países europeos y latinoamericanos forma parte de premisas equivocadas al considerar que Maduro tiene la misma legitimidad que el presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Insistió en que esa iniciativa no prosperará y creará dudas sobre la transición. En opinión del canciller brasileño, el grupo de contacto servirá para retrasar el proceso y no será una ayuda válida. En su primera reunión celebrada en Montevideo, el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela acordó enviar una misión técnica al país y convocar una reunión ministerial a comienzos de marzo para analizar el desarrollo del proceso. El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Táchira, Ángel Perdomo, informó que el aeropuerto de San Antonio, en plena frontera con Colombia, está inoperativo desde hace varios años. Perdomo indicó que desde hace varios meses no se reportan vuelos de aeronaves pequeñas hacia el aeropuerto de San Antonio y ha sido poco recurrente su uso por militares. No se ha recibido reporte, no se tiene información sobre uso de esta pista aérea. En ocasiones anteriores hay vuelos privados que han salido de la pista del aeropuerto de San Antonio, pero en este momento no hay ningún tipo de movilización de aeronaves en el aeropuerto. Perdomo destacó que fueron reforzados los controles a ambos lados de la frontera. Un ejercicio de soberanía por parte del Estado venezolano, donde hay mayor presencia, vuelvo y repito, para las personas. De pronto es inusual para las personas que habitan en el eje fronterizo. Sí es algo normal que se hagan movilizaciones en algunos momentos de personal militar y personal policial a objeto de reforzar la presencia en la frontera colombo-venezolana. El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Táchira aseguró que la Gobernación Andina puso a disposición Corpo Salud y el Hospital Central para coordinar el ingreso de la ayuda humanitaria. En Brasil, al menos 10 personas murieron y otras 3 resultaron heridas en un incendio registrado este viernes en el centro de entrenamiento del equipo de fútbol Flamengo, el más popular del país, localizado en la ciudad de Río de Janeiro. El fuego se produjo alrededor de las 5 de la mañana, hora local, en las instalaciones del denominado Ninho do Urubu, considerado uno de los centros de prácticas más modernos de Latinoamérica. Las llamas destruyeron el alojamiento donde dormían jugadores de entre 14 y 17 años de edad, por lo que las autoridades señalan que todos los fallecidos podrían ser adolescentes. Se conoció que uno de los heridos, de 15 años, está en estado grave y otros 2 jóvenes están hospitalizados fuera de peligro. Tras 2 horas de labores, los bomberos lograron extinguir el incendio y posteriormente trabajaron para evitar nuevos focos. Hasta el momento se desconocen las causas del hecho. El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, decretó 3 días de luto oficial por la tragedia. En Turquía, un adolescente de 16 años de edad fue rescatado con vida de los escombros de un edificio de 8 pisos que se derrumbó el pasado miércoles en Estambul, una tragedia que causó la muerte de al menos 14 personas. El joven había permanecido 45 horas sepultado entre las ruinas y pese a que sufrió fractura de huesos, su estado general de salud es bueno. En las últimas horas, la cifra de víctimas mortales ha aumentado luego de que los rescatistas recuperaran otros 3 cadáveres. Entre tanto, 14 personas resultaron heridas y están hospitalizadas, 3 de ellas de gravedad. Según autoridades, al menos 30 residentes se encontraban en el inmueble cuando se desplomó por causas que aún se investigan. El edificio había sido construido en 1992 con 5 pisos, pero luego se añadieron otras 3 plantas de forma ilegal. En el sótano funcionaba además un taller textil sin licencia con más de 20 empleados que no estaban allí en el momento del accidente. Tras el hecho, fueron evacuados otros 7 edificios de la zona al detectarse riesgo de derrumbe. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, nueva acusación. Ex reina de belleza denunció a expresidente de Costa Rica por presunto abuso sexual. Los detalles en breve, ya venimos.
Continuamos. El secretario ejecutivo de FETRASalud, Pablo Zambrano, mostró la disposición de los trabajadores del sector salud para coordinar la ayuda humanitaria para Venezuela. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Pablo Zambrano confirmó que en efecto ha habido conversaciones para precisar el enlace de los trabajadores del sector salud y los encargados para traer la ayuda humanitaria para Venezuela. Nosotros estamos ya activos reclamando que se dé la ayuda humanitaria al país. ¿Cómo es el enlace? ¿Cómo es el enlace? Estamos en conversaciones con la gente que tiene las responsabilidades. Han venido llamando a algunos sectores. Las declaraciones las ofreció Zambrano desde el hospital de Coche a propósito de cumplirse ya 3 meses que este centro de salud se mantiene cerrado. En Coche, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Seguimos. La Federación Médica Venezolana informó que al menos 46 centros de acopio están disponibles en todo el país para recibir la ayuda humanitaria. El presidente de la Federación, Douglas León Natera, indicó que colocan a disposición su infraestructura para distribuir la ayuda humanitaria. Todo equipo que llegue, todo medicamento que llegue va a ser llevado de la mejor manera con lo que es la recepción, la concentración o almacenaje y la distribución con personas idóneas que saben de esto, con todo el equipo de salud y las comunidades que... El coordinador general del Frente de Entendimiento Nacional, Jesús Cabeza Castro, apuntó que 582 organizaciones mostraron su apoyo a la Cruz Roja para la distribución de la asistencia internacional. Porque queremos brindarle nuestro apoyo, nuestra solidaridad y aparte ponernos a la orden como voluntarios de la Cruz Roja para de una u otra forma compartir e intercambiar la responsabilidad de la distribución de estos medicamentos que tanto requiere la población. Cabeza Castro destacó que harán un seguimiento al suministro de los medicamentos a lo largo del país. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció que en los próximos días se normalizará el servicio eléctrico. Nuestra compañera Jenny Soto nos tiene los más detalles. El gobernador señaló que tras quedarse sin aceite el cable del puente sobre el lago, se han registrado interrupciones en el servicio. Sin embargo, expresó que la falla será corregida en las próximas horas. Hubo una falla en el cable del puente. Mañana, gracias a Dios, llega el aceite, un aceite especial. Debemos estar colocando el aceite el día sábado. De manera que el día domingo nosotros podemos decir que tenemos normalidad nuevamente del sistema eléctrico. En cuanto a la situación en la frontera del Zulia con el vecino país, manifestó que se encuentra en total normalidad. Tranquila. Más allá de los pensamientos macabros de sectores de la oposición que han visto que desde el 23 de enero para acá ha disminuido su capacidad de convocatoria por una sola razón. Porque ellos están llamando una guerra y el pueblo venezolano no es pueblo venezolano guerrerista. Por el contrario, a todos nosotros, cristianos, nos gusta es la paz. El mandatario regional inspeccionó este jueves el CDI del sector San Francisco del municipio sureño, el cual será recuperado en su totalidad y contará con unidad de cuidados intensivos. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. El Colegio de Médicos del Estado Carabobo advirtió que la vida de más de 400.000 venezolanos depende de la ayuda humanitaria. Nuestro compañero Randolfo Blanco tiene detalles. Los directivos del gremio médico ven con suma urgencia que la ayuda humanitaria entre lo más pronto posible al país para atender a los sectores más vulnerables. Niños en riesgo de desnutrición grave, parturientas en estado de desnutrición que no pueden alimentar bien cuando dan a luz a sus hijos, y por supuesto hay una desnutrición grave, hay personas de la tercera edad también con problemas de nutrición. Informaron que inicialmente esta ayuda será para atender a aproximadamente 400.000 personas en todo el país que se encuentran en estado crítico. Los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos que no están recibiendo en este momento su tratamiento adecuado. 70% de los pacientes hipertensos no están recibiendo el tratamiento adecuado para su hipertensión. El Colegio de Médicos se puso a disposición para prestar todo el apoyo logístico, estructural y profesional una vez que llegue la ayuda humanitaria. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión.
El secretario general del MAS en el estado Bolívar, Giovanni Pasquali, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia una reforma del sistema electoral venezolano. Explicó que dicho pedido lo realiza basado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El sistema electoral ha venido excluyendo a agrupaciones políticas a la hora de las elecciones. Y por supuesto hacer de las mesas electorales un acto cívico y público que hasta ahora no ha sido posible. Pasquali resaltó que el movimiento al socialismo continúa creyendo en el diálogo, por lo que exhortó a los dirigentes políticos del país a buscar los caminos regulares para llegar a una reconciliación nacional. Docentes merideños denunciaron la difícil situación económica por la que atraviesan los trabajadores de la educación, asegurando que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Los maestros salieron a la calle para reclamar mejores condiciones laborales y salariales. Tristemente nuestro contrato hace unos cuantos años era de 8 salarios mínimos y hoy día apenas es salario y medio mínimo lo que nosotros estamos por encima de todo a nivel nacional. Ya nuestro sueldo no nos alcanza ni para comprarnos un par de zapatos. Imagínense para los demás, para la comida, para la vestimenta. Vea la necesidad que estamos pasando cada uno de nosotros en cada uno de los estados, sobre todo Mérida. Según representantes sindicales, en Mérida, más de 2.000 docentes han abandonado el país por la actual situación económica. Josué Zurita, quien era solicitado por los hechos ocurridos en la mina de Tumeremo, fue ultimado por comisiones de la Brigada de Acciones Especiales del CICPC en Valencia, Estado Carabobo. Nuestro compañero Anderson Pérez nos tiene los detalles. Fue interceptado por los funcionarios en la calle 179 de la urbanización La Esmeralda en San Diego a las 3:30 de la mañana. En el operativo participaron oficiales del eje de homicidios de la subdelegación Ciudad Guayana del CICPC y del VAE. José Enrique Zurita Arévalo, de 26 años, era el presunto líder de la banda Coporo que opera en Tumeremo. Encabeza uno de los delincuentes más buscados en todo el país por la gran connotación que tuvo hace aproximadamente 2 meses con la masacre conocida como la masacre de Corregente, ocurrida en el sector El Candado de la población de Tumeremo. Este sujeto portaba una cédula de identidad falsa a nombre de William Sánchez, con la cual este sujeto se desplazaba por distintas zonas del país. Informaron que también fueron desarticuladas varias bandas dedicadas al hurto y robo de vehículos en la entidad. Se logró el desmantelamiento de 3 organizaciones delictivas que se dedicaban al robo y hurto de vehículos, así como a la comercialización de partes y piezas de vehículos producto del desvalijamiento de los mismos. El comisario Lisandro Alfonso indicó que en el sitio del suceso fue decomisado un arma, identidad falsa y líneas telefónicas. Mientras tanto, los organismos de seguridad continuarán con las investigaciones pertinentes para desmantelar por completo la banda del Coporo. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Momento de otra pausa. Por incumplimiento de contrato. El cineasta Woody Allen es demandado por $60 millones. Los detalles se los contamos en Estrenos y Estrellas. Ya regresamos. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro fue diagnosticado con neumonía mientras se recupera en un hospital de la cirugía intestinal a la que fue sometido el pasado 28 de enero. El mandatario de 63 años permanece ingresado en la unidad de cuidados semi-intensivos y la noche de este miércoles presentó un episodio aislado de fiebre sin otros síntomas asociados. El portavoz de la presidencia no ofreció detalles sobre la fecha prevista para el alta de Bolsonaro, quien inicialmente debía permanecer hospitalizado durante 10 días por su tercera operación desde que sufrió un atentado en plena campaña electoral. En Costa Rica, un medio digital reveló que una ex-miss de ese país, cuya identidad no trascendió, presentó una denuncia penal por abuso sexual contra el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, con la que ya son 4 las mujeres que lo han acusado por ese delito. Ante los señalamientos, el exmandatario había decidido apartarse de las actividades del Partido Liberación Nacional
hasta que no se aclarara la primera denuncia de violación sexual hacia una activista en el 2014. La relatora de la ONU sobre la tortura, Agnes Callamard, aseguró que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue víctima de un asesinato brutal y premeditado que habría sido planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudita. Según el diario The New York Times, el príncipe heredero Mohammed bin Salman aseguró en una conversación que mantuvo en 2017 que usaría una bala contra el comunicador si éste no regresaba a su país y dejaba de criticar a las autoridades del Reino Árabe. En Chile subió a 5 la cifra de víctimas mortales por las fuertes lluvias y riadas que afectan el norte del país. El último fallecido es una mujer de 91 años de edad, quien murió tras caerle encima una pared de adobe reblandecida por las precipitaciones causadas por el llamado invierno altiplánico procedente de Bolivia. Otra de las víctimas son una niña que cayó al caudal de un río y un hombre que se lanzó a rescatarla. En Brasil subió a 6 el número de muertos por las fuertes lluvias que se registran en Río de Janeiro, donde unas 80.000 familias de ese estado se encuentran en áreas de riesgo. Las autoridades confirmaron que retiraron sin vida a una segunda persona que estaba atrapada entre los hierros de un autobús que fue aplastado por un árbol en esa ciudad. Varios puntos de la capital siguen inundados y los bomberos trabajan para liberar vías y retirar los destrozos causados. Seguimos en Brasil, donde las autoridades evacuaron a cientos de personas en 2 municipios del estado de Minas Gerais ante el riesgo de colapso de nuevas represas mineras. La medida fue determinada luego de que una consultoría negara el atestado de seguridad de la represa Sur Superior en una mina propiedad de la empresa Vale, a quien también pertenecía el dique que se rompió el pasado 25 de enero cerca de Brumadinho, causando 157 muertos y 182 desaparecidos. En Estados Unidos culminó este jueves el 4º día de liberaciones sin veredicto del jurado en el caso contra el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. En este sentido, pidieron ver el testimonio de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, sobre envíos de droga que realizó al cártel de Sinaloa entre el 2003 y el 2005. Durante esta sesión también fue arrestado un individuo que aseguró ser familia del Chapo y que en realidad tenía una orden de arresto en su contra. En la República Democrática del Congo subió a 492 el número de muertes como consecuencia del brote de ébola que afecta a 2 provincias en el noreste del país. Las autoridades indicaron que 438 de los fallecimientos están confirmados con pruebas de laboratorio y 189 son probables. Asimismo, el total de casos de contagio se sitúa en 791, de los cuales 737 están confirmados. Continuamos con las informaciones. El gobierno de Colombia tiene previsto ofrecer este viernes una rueda de prensa en conjunto con autoridades de Estados Unidos y representantes del Parlamento venezolano acerca del primer cargamento de ayuda humanitaria para el país. Celia Mendoza de La Voz de América tiene más detalles. Adelante, te escuchamos, Celia. Este viernes se esperan importantes anuncios por parte de miembros del gobierno estadounidense, el gobierno colombiano, así como miembros de la Asamblea Nacional Venezolana, los cuales estarán hablando con los medios de comunicación desde el Centro de Acopio de Ayuda Humanitaria localizado en el Puente Internacional de Tienditas. Tan solo este jueves llegaron 100 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de los Estados Unidos, dentro de las cuales se incluye ayudas médicas, medicinas, alimentos, entre otros, materiales esenciales para los venezolanos. El gobierno colombiano indicó por medio de un comunicado de prensa que se espera que estas ayudas lleguen directamente a venezolanos en Venezuela, quienes necesitan de esta asistencia lo antes posible.
Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro, que se encuentra en disputa, ha negado completamente que hay una crisis humanitaria, acusando a los gobiernos involucrados de estar planeando una intervención militar, algo que estos países han negado. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Cúcuta, Colombia, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Celia, gracias. Continuamos. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, asegura que la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos para Venezuela contiene un cargamento de armas. Pero a esta hora vamos a hacer un contacto y vamos a escuchar declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Quieren dibujar una caricatura de una dictadura y quieren dibujar una caricatura del mundo de Estados Unidos abriendo sus manos para ayudar a un pueblo necesitado. Ese es el guión. La realidad es un país trabajando, luchando, atendiendo sus necesidades, Venezuela. La realidad es un gobierno legítimo que viene con la legitimidad del voto popular y de una democracia fuerte, existente, constitucional. Y la realidad es que no es ninguna ayuda, es un mensaje de humillación a un pueblo. Porque si quisieran ayudar, deberían cesar todas las sanciones económicas, la persecución financiera, debería cesar el bloqueo económico, que nos roba 10.000 millones de dólares. Si hablara solamente en términos de negocio, cifra, habría que comparar 20 millones de dólares con 10.000 millones de dólares. Con esos 10.000 millones de dólares nosotros le garantizamos ampliamente todo lo que necesita el pueblo de Venezuela, sin ser mendigos de nadie. Un país no se desarrolla con migajas y mendicidad. Esa es la verdad y lo decimos con dignidad. Lo decimos nadando contra la corriente, porque la corriente que han impuesto en los medios del mundo es que Maduro se niega a la ayuda, al regalo, al obsequio. No es es un regalo podrido. Es un paquete tramposo. El paquete es muy bonito por fuera, ayuda humanitaria, pero por dentro trae el veneno de la humillación y trata de encubrir lo que es el crimen más grande que se comete, que es el crimen de robarle los recursos a través del bloqueo y las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Cese el bloqueo, cese la persecución financiera, cesen las sanciones y dejen a Venezuela tranquila, quieta. Ese es nuestro llamado, así de sencillo. No es ningún obsequio, no nos están regalando nada, nos están robando. Es un robo a nuestra riqueza. Y la otra pregunta, no importa el precio que tenga el petróleo. Petróleo es petróleo, oro es oro. Es la gran riqueza, es el gran energético del mundo. Si no, Estados Unidos no hubiera hecho la guerra de Irak, o la hicieron para ayudar al pueblo de Irak. Hoy el pueblo de Irak vive mejor. 1 millón de muertos producto de la guerra, ¿quién los paga? Si no, Estados Unidos no se hubiera metido en la guerra para destruir Libia. Hoy hay más seguridad en Libia, hay más seguridad en África. Es más estable Libia. ¿Salvaron al pueblo libio? No, destruyeron a Siria, destruyeron a Libia. Afganistán. ¿Cómo está Afganistán después de 20 años de intervención estadounidense? Es otro regalo. ¿Cuántos regalos le enviaron en forma de bomba a los pueblos de Afganistán, Irak, Siria y Libia? ¿Cuántos regalitos convertidos en bomba? Esa es la ayuda humanitaria. Ese es el rostro verdadero de un imperio que debe desaparecer de la faz de la tierra. Debe acabarse el imperio estadounidense. Y que surja una gran nación en Estados Unidos, con su cultura, con su gran pueblo. Nosotros admiramos al pueblo de Estados Unidos. Amamos al pueblo de Estados Unidos. Y creemos que de las profundidades de la historia del pueblo de Estados Unidos, algún día saldrá una gran nación que respete el mundo. Nuestra batalla que estamos dando es por Venezuela.
y es por el destino del futuro de la humanidad en este siglo. Y la vamos a dar y vamos a salir victoriosos. No importa cuánto cuesta el petróleo, es nuestro y nadie nos lo va a quitar. Ni Donald Trump, ni 1000 Donald Trump que surjan le van a quitar el petróleo a Venezuela. La quinta pregunta la realiza por el diario The New York Times de Estados Unidos, Ana Herrero. Buenas tardes. Son varias preguntas en realidad. La primera, supuestamente a Juan Guaidó se le dio acceso a... Herrero, sí. Supuestamente a Juan Guaidó se le dio acceso a cuentas relacionadas con los fondos del Estado en Estados Unidos. Yo quisiera saber si ustedes todavía tienen acceso a los fondos del Estado en el extranjero. Esa sería la primera. Luego, con respecto al tema de las riquezas que usted ha comentado, quisiéramos tener más claridad, por ejemplo, con el tema del oro. Quisiéramos saber dónde está yendo el oro que sale del arco minero. Quisiéramos saber si tienen cifras actualizadas de la producción y si están planificando al menos a tener más transparencia con respecto al tema de los contratos del arco minero, que es una de las grandes críticas que se ha hecho a su gobierno. Luego, la otra es ante las sanciones petroleras, que también lo estaba comentando, si tienen un plan B. ¿Cómo van a bandear las sanciones petroleras? ¿Tienen plan B, por ejemplo, con una reestructuración de PDVSA? ¿Eso está planteado? ¿Se ha discutido? ¿Una nueva junta directiva? ¿Cómo va en marcha el tema del petróleo? Y ya para finalizar, el secretario Mike Pompeo dijo tener pruebas sobre células activas del Hezbollah en Venezuela. Estas no son las primeras acusaciones al respecto, han sido varias, no solo con Hezbollah, sino también con la FARC. Quisiéramos saber si tienen conocimiento sobre eso, si hay alguna información que se nos pueda dar al respecto, o si en efecto ustedes también han identificado células activas de Hezbollah acá. Por cierto, disculpe. Les queríamos ofrecer una entrevista, ya lo habíamos hecho, hemos tratado de tener una comunicación, estamos completamente abiertos a ver si podemos, el periódico, tener una entrevista con Pero usted. sacan todo lo que yo diga. Sin duda. Vamos a firmar un contrato. No se ha hecho lo contrario. No se ha hecho lo contrario. Sí lo han hecho muchas veces. Y los medios de comunicación mundiales, yo digo muchas cosas y no las sacan. Bueno, pero es su derecho, pues ustedes son dueños de esos medios. Bueno, ellos son dueños. Estoy de acuerdo. Seguir dando todas las entrevistas que sea posible y más allá. Sobre lo que dijo Pompeo. Pompeo es punta de lanza de la agresión contra Venezuela desde que era director de la CIA. No ha dejado de trabajar por intervenir Venezuela, por dañar a nuestro país. Y como secretario de Estado vive maquinando cómo hacernos daño. Es la diplomacia imperial, intervencionista, que debe cesar en el mundo. Nadie se puede creer el policía del mundo, el dueño del mundo, y llamar a los gobiernos de los países y darles órdenes. Pompeo sencillamente saca un viejo recurso de la campaña mediática contra Venezuela. ¿Ustedes saben qué es Hezbollah? Hezbollah es un partido político legal de la vida del Líbano. Hezbollah, en primer lugar, es un partido político con ministros, con diputados y con autoridades electas. Porque siguen repitiendo Hezbollah, Hezbollah. Hezbollah es un partido político legal de un país representado en la ONU. Nosotros no tenemos ni hemos tenido relaciones políticas con el partido político Hezbollah. En Venezuela viven muchos libaneses, bienvenidos, que viva la colonia árabe libanesa, Siria, Palestina, que vive en Venezuela. Y ellos van a seguir sacando mentiras que han sido demostradas en cada momento cuando se han hecho las campañas contra el país. Los libaneses de Venezuela tienen libertad política y de pensamiento. Y Venezuela, para defenderse, no necesita de células de nadie del mundo. Nos defendemos nosotros, con la palabra, con la acción, con la capacidad que tenemos los venezolanos y las venezolanas para defendernos. Así de sencillo, así que se cambie
ese chic antiguo, muy desgastado del tema Hezbollah en Venezuela. Igual que la FARC. ¿Qué son las FARC? Un partido político legal de Colombia. Claro que tenemos relaciones con la FARC, el partido político legal, producto del proceso de paz. La FARC no es una guerrilla. Gracias al esfuerzo que hicimos desde Venezuela, desde Cuba y otros países del mundo, se firmó un acuerdo de paz y la FARC tiene todos sus líderes en actividades públicas, legales. ¿Hasta cuándo? Ese es otro chic desgastado, anticuado, que deben sacarse del cerebro y del discurso. Venezuela es un país pacifista, antiterrorista. Estamos en contra de todas las formas del terrorismo, sean las que sean. Terrorismo de Estado, como el que practica Estados Unidos en Irak, en Libia, Siria y Afganistán, o terrorismo de cualquier signo. Somos un país antiterrorista, pacifista. Somos gente constitucionalista, humanista. Esos somos los bolivarianos. Hemos sido y somos y seremos toda la vida. Las armas de la República y el poder de fuego está en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y solo será utilizada para defender nuestro territorio y la paz. Así es, muy sencillo, es un país institucionalizado, democrático, fuerte. Sobre el acceso a las cuentas, estamos dando una batalla por la defensa del dinero y las cuentas bancarias de la nación, del país, de las empresas públicas en el exterior. Es una batalla dura, difícil. Encima de esas cuentas están los ojos de la ambición política para robarnos esos recursos. Lo que te podría decir es que estamos en plena batalla. Y cuando haya resultados positivos, así informaré al país. Esos recursos le pertenecen al pueblo. Esos recursos se convierten en vivienda, en salud, en alimento, en trabajo, en desarrollo económico. Y le pertenecen al pueblo. Sobre el oro, nosotros tenemos un modelo sustentable de desarrollo de la minería, no objeto de esta rueda de prensa. Pudiéramos hacer una rueda de prensa, ¿no? Va muy bien. En el primer semestre de este año vamos a triplicar la producción de oro. Y Venezuela tiene todo el derecho internacional, como cualquier país que produzca oro. Si producimos papas y queremos exportar, exportamos. ¿Y por qué nos tienen que vigilar la exportación de papas? Porque yo tengo que decir, la papa llega al puerto de La Guaira, agarra el barco 1 llega al puerto de no sé dónde. ¿Por qué? Somos un país sometido, intervenido, monitoreado. El oro venezolano lo producimos y lo vendemos a buen precio en el mercado internacional. Sobran los compradores del oro venezolano. Sobran, y vamos a triplicar la producción de oro en el primer semestre. Son buenas noticias para Venezuela. Sobre petróleo tenemos plan B, C, D, E, F, G, H, I, Z, alfa y omega. Todos los planes los tenemos, porque a nosotros no nos van a bloquear nuestra industria petrolera. Yo le hago un llamado a los trabajadores, trabajadoras, profesionales de industria petrolera a la mayor dignidad, al mayor trabajo. ¿Que nos las ponen difíciles? Bueno, nosotros somos buenos para las dificultades. Nuestra industria petrolera saldrá adelante a pesar de las agresiones. Suficiente mercado petrolero hoy en el mundo para el petróleo que Venezuela produce. Y bueno, yo aspiro de verdad, estoy dedicado personalmente para que este año cumplamos la meta de 1 millón más de barriles para el mercado petrolero mundial. 1 millón más de barriles. Lo cual significa riqueza para el país, ingresos para el país. A Venezuela no la va a parar nadie. Este va a ser un buen año económico, a pesar de los pesares. Este va a ser un año de mucha laboriosidad, de mucho empeño, de mucho trabajo, y estoy seguro vamos a tener buenos resultados.
Próxima pregunta. La sexta y última pregunta por el día de hoy la formula por RAI 1 de Italia la colega María Lucrecio. Buenas tardes, presidente. ¿Por qué tan poquita? 6 nada más. 2 más. Adelante. Señor presidente, usted ha recibido una respuesta del Papa. Si no hay elecciones presidenciales, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se puede salir de esta crisis? ¿Qué va a pasar las próximas semanas? ¿Ya? El Papa dio una conferencia de prensa hace 2 días y espero que la carta que le envié ya esté en sus manos. Esperemos, el Papa le toca gobernar la iglesia en el mundo. Estoy seguro que quiere ayudar a Venezuela, pero esperemos con paciencia su respuesta para lo que ha sido el planteamiento que le hice de facilitar el encuentro entre los venezolanos y todos los procesos de diálogo que están planteándose más allá de nuestra frontera. Esperemos con paciencia y pidamos a Dios que la respuesta sea muy iluminada, muy favorable. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Venezuela va a seguir su curso de paz, de tranquilidad. Vamos a seguir la lucha. Yo voy a seguir gobernando. El pueblo va a seguir trabajando, estudiando. Y vamos a seguir denunciando toda esta política de carácter agresiva, intervencionista. Eso es lo que va a pasar en las semanas que están por venir. Batalla, batalla, más batalla con la verdad de Venezuela. Y estoy seguro que vamos a ir avanzando, progresando, ganando espacio. Aquí va a triunfar la verdad. Aquí no se va a imponer un golpe de Estado. Bajo ningún aspecto, lo dije desde el propio 23 de enero. En Venezuela va a prevalecer la Constitución, el pueblo, su voluntad, su soberanía. Lo dije y hoy lo ratifico. 8 de febrero. En Venezuela se va a imponer la constitucionalidad, la paz. Y vamos a abrir espacio para que el año 2019 logremos las grandes metas de la recuperación económica, del crecimiento económico. Ahí es donde nosotros tenemos que poner el acento. No dejarnos distraer. Poner el acento en donde tiene que estar la recuperación de la economía, la expansión de la economía, la creación de riqueza, para que todo el modelo social de igualdad, de inclusión, de beneficio compartido se expanda, se consolide, y para que Venezuela en lo político le entregue este mismo año, y solo aspiro yo, la